Hola a todos, soy Bernabé Pérez, director de Nuevas Tendencias de Recursos Humanos en la Fundación Personas y Empresas, y hoy queríamos hablar sobre el teletrabajo. Y tenemos la gran suerte para hablar de este tema que tenemos a Andrés Ortega, que es el director de experiencia empleado en España y Portugal de ING. Y lo primero que tenemos que preguntarle es, Andrés, ¿qué piensas si después del COVID-19 va a cambiar el mundo del teletrabajo? Bueno, yo creo que el teletrabajo o el trabajo en remoto o e-work, como ha sido bautizado por algunas organizaciones, creo que va a evolucionar bueno, de una manera mucho más acelerada que lo que habría sucedido de no haber sido por la situación de COVID que hemos vivido en los últimos meses. Eso en primer lugar. Y luego va a evolucionar en función y adecuándose a la normativa laboral que está pues, prácticamente recién inaugurada, ¿no? Muchas empresas que no hubieran implantado sus modelos o sus marcos de trabajo en remoto hasta ahora van a tener que adecuarse mucho más, ¿no?, a esa normativa, a esa ley que acaba de lanzarse y digamos que van a tener probablemente menos espacio para ajustar o acomodar sus necesidades de trabajo en remoto a cómo lo habrían hecho si no hubiera existido un marco normativo previo, ¿no? Y las organizaciones que lo habían lanzado o que estaban trabajando desde hace tiempo ya en ese marco de trabajo en remoto o de teletrabajo, bueno, pues tienen el reto de ver cómo hacen ese ajuste, ¿no?, de acuerdo a la norma que se ha lanzado. En cualquiera de los casos, yo creo que el futuro que tenemos ante nosotros nos lleva a modelos mixtos, ¿no?, modelos híbridos en los que el trabajo en presencia ya no va a volver a ser como era hasta el mes de febrero o marzo del 2020 y creo que nos dirigimos a modelos que van a buscar un equilibrio mucho más racional entre el trabajo en presencial, ¿no?, en un espacio físico, sea una oficina como convencional como la hemos conocido hasta ahora o en espacios de coworking, y el trabajo en remoto desde cualquier ubicación, no solamente desde el domicilio, sino desde cualquier ubicación que no sea el centro de trabajo de la organización. Creo que hasta ahora había un desequilibrio enorme entre los dos planos y estamos yendo, gracias a todos los aprendizajes que nos ha dado la situación de COVID, desafortunadamente, pues en este particular del trabajo en remoto o del teletrabajo, lo que hemos hecho ha sido incorporar aprendizajes que nos habrían llevado muchísimo más tiempo y creo que nos dirigimos a modelos mixtos, ¿no? Creo que la mayoría de organizaciones apostarán por ese equilibrio y además ajustándose a esa normativa que regula el teletrabajo. Andrés, habéis sido pioneros en el tema del teletrabajo, para extenderlo a toda la población, a todos los empleados que tenéis en el grupo ING. Nos gustaría ahora que nos contaras esta iniciativa que habéis puesto en marcha. Efectivamente, en ING hemos sido pioneros en el diseño de un marco de trabajo completamente flexible, pero no ha sido a raíz de la situación de COVID. Nosotros llevábamos trabajando en ese proyecto desde hace más de un año y además veníamos haciéndolo incorporando los aprendizajes de otros intentos que habíamos tenido años atrás en el desarrollo y la implementación de un marco de trabajo en remoto, ¿no?, o de teletrabajo. Entonces no partíamos de cero ni mucho menos, ni supone una reacción a la situación de COVID que hemos vivido todos en este año 2020. Veníamos trabajando pues desde hacía más de un año y es verdad que con respecto a otros, digamos, intentos de gestionar un marco de trabajo en remoto, lo que empezamos a hacer en esta, digamos, nueva aproximación fue trabajar desde el enfoque de experiencia empleado y con el diseño de un piloto o de un prototipado. Es decir, trabajamos con muchas personas de la organización, impulsado, eso sí, desde el área de recursos humanos, pero involucrando pues, al área de innovación, involucrando, por supuestísimo, al negocio para definir cuál iba a ser el alcance de los pilotos, haciendo un ejercicio de benchmark en el mercado para ver qué organizaciones estaban o llevaban tiempo trabajando en modelos y marcos de trabajo en remoto y aprender de ellas y poder conocer bueno, qué estaban haciendo otros, que eso nos sirviera de inspiración para empezar a diseñar nuestra aproximación a lo que iban a ser
a lo que va a ser nuestra futura marco de trabajo en remoto, pero también teniendo en cuenta nuestros aprendizajes de años atrás. Es decir, teníamos que combinar muchos elementos y lo que queríamos era, sobre todo, involucrar a los empleados en el punto de partida de ese proyecto. Es decir, no queríamos diseñar algo sin tenerles en cuenta, queríamos hacerles partícipes desde el primer momento. Entonces trabajamos, como os comento, de la mano del equipo de innovación, a través de diferentes personas en el área de recursos humanos como los HR Business Partners, y además también teniendo en cuenta qué elementos había que tener en cuenta desde un punto de vista de relaciones laborales y de seguridad y prevención de la salud, porque hay muchos elementos asociados al concepto de teletrabajo que tienen una incidencia directa. Por lo tanto, lo que hicimos fue trabajar en el diseño de un piloto que tuvo una duración cercana a 6 meses y que hicimos, después del cual hicimos pues una métrica de cuáles habían sido los parámetros en diferentes aspectos que habíamos generado con toda la información recogida a través de diferentes encuestas de todas las personas que habían formado el piloto. Eso, teniendo en cuenta nuestra cultura, teniendo en cuenta los intentos que habíamos llevado anteriormente y, por supuestísimo, los aprendizajes que nos encontramos en el momento de vivir el periodo de confinamiento, porque ya habíamos terminado todos los pilotos, pero nos encontramos con un piloto inesperado, pero que nos dio muchísimos aprendizajes, diseñamos un planteamiento y un marco que fue, por supuesto, aprobado a nivel de comité ejecutivo, que fue el trabajo que se dio a conocer, ¿no? Como un marco de trabajo en remoto o de e-work completamente flexible, ¿no? Que se apalanca sobre todo en 2 pilares muy importantes, ¿no? Que además representan muy bien la cultura del banco. Uno es la confianza, es decir, las relaciones de confianza son las que te permiten realmente determinar en qué momento vas a llevar a cabo tu conexión en virtual o en presencial. Y la flexibilidad, una flexibilidad que se apoya también en lo que es el concepto de responsabilidad personal, ¿no? El concepto de accountability, en qué medida yo soy responsable de mi aportación de valor en el equipo o en los equipos en los que trabajo y en los que trabajo con un montón de personas más, que a su vez son responsables de esa entrega de valor que hacen en ese contexto de equipo, ¿no? Entonces, confianza, flexibilidad y búsqueda del consenso son los elementos que de alguna manera hacen que el modelo sea robusto, ¿no? Y, por supuesto, una apuesta firme, decidida por parte de la alta dirección, ¿no? A la hora de apoyar un modelo que es bastante diferencial, porque no había ninguna organización, no solamente en el sector de servicios financieros, sino ninguna otra gran organización que hubiera hecho una apuesta tan decidida por un marco de trabajo en remoto que era muy diferencial. Y esto era antes de que surgiera incluso la normativa, y lo que hicimos sí fue aprovechar todos los aprendizajes tecnológicos y de usabilidad de herramientas a nivel colectivo que nos dio la situación de COVID. Ese fue un poco nuestro viaje, ¿no? Nuestro journey, si hablamos en términos de experiencia de empleado, para hacer el diseño. Utilizar nuestros aprendizajes del pasado, mirar al futuro y hacerlo a partir de nuestros profesionales, ¿no? De la gente del banco, que queríamos que testaran diferentes soluciones, medirlas, evaluarlas y hacer el diseño más adecuado para la cultura del banco y sobre todo también pensando en nuestros clientes. Andrés, sobre esta iniciativa que habéis puesto en marcha y sobre el teletrabajo que normalmente desarrolláis, nos gustaría que nos contases cómo medís los resultados en función de la productividad. Es una pregunta muy interesante. Sin duda, la productividad fue uno de esos elementos que formó parte un poco de nuestra reflexión en el punto de diseño de toda lo que era la aproximación al concepto de teletrabajo, porque como a cualquier organización nos preocupaba, ¿no? Oye, ¿qué impacto va a tener esto en términos de generación de valor? No solamente en términos de productividad, sino en términos de productividad pensada en cómo puede esto llegar a impactar la generación de valor que tenemos para el cliente, ¿no? Que al final es nuestro driver fundamental. Nosotros ya medíamos la productividad en diferentes ángulos y en diferentes zonas de la organización. Medir la productividad es algo complejo,
no se puede medir la productividad de la misma manera en un área de desarrollo de tecnología combinada, en nuestro caso, por el modelo de organización Agile con equipos y con personas que no pertenecen al mundo de la tecnología, que es nuestra manera de operar desde hace años. No es lo mismo medir la productividad en la entrega de valor end-to-end, ¿no? De principio a fin, que hacen esos equipos, respecto de la productividad que podemos tener en la función de recursos humanos, que además es muy diferente dependiendo de si miramos al centro de expertise de talento y aprendizaje, o si miramos a lo mejor a la parte más transaccional, pero igual de relevante, que sería operaciones de HR, ¿no? En cualquiera de los casos, el banco sí que está acostumbrado a medir y a definir una serie de métricas y de KPIs y también de OKR, si atendemos un poco a la filosofía ella en la que operamos en cuanto al nivel de consecución de objetivos y al nivel y la métrica sostenida en el tiempo de esos resultados, algo que en el contexto de tribus dentro del modelo organizativo Agile ya era bastante habitual. Es decir, no hemos tenido que incorporar métricas ad hoc o adicionales por el hecho de diseñar el modelo de teletrabajo, sino que nuestras tribus, algunas de las que eran y formaron parte de ese experimento, de ese piloto, ya venían haciendo un seguimiento de su nivel de productividad a partir de la consecución de los resultados medidos en diferentes ítems, ¿no? En historias de usuario, en la subida a producción de las release o de las actualizaciones del software que desarrollaban y diseñaban dentro de cada uno de los equipos. Es decir, esas métricas ya existían. Lo que hemos hecho ha sido ver la variabilidad que podían tener esas métricas con un durante y un post-test después de haber implantado la solución de trabajo en remoto. Lo que vimos es que no se resentía, sino que en algunas zonas incluso se producía una mejora de la productividad, que era como, de alguna manera, el ingrediente, ¿no? O uno de los elementos que nos daban pie a decir, efectivamente, los equipos son capaces de llevar a cabo esa autoorganización, ya lo hacían en presencial porque forma parte de la esencia del modelo de organización Agile, pero también lo hacen en virtual, es decir, y también lo hacen cuando, que es lo que estamos viviendo ahora desde hace ya un tiempo, cuando algunas de esas personas están trabajando en remoto y otras están trabajando en presencial. Esa era una de las claves y los datos que estamos recogiendo, ¿no? Y lo que nos dicen los indicadores es que la productividad, ¿no? A mí me gusta hablar más de la generación de valor. No solamente no se ha resentido, sino que ha evolucionado, ¿no? Ha mejorado, y habría que hacer mucho más análisis de en qué momento se produce una y otra, ¿vale? Así que sí, lo hemos tenido en cuenta y ha sido el análisis ha sido algo que también nos ha animado a implantar el modelo que os acabo de contar.